revelado. La increíble historia de cómo $8M llevaron a una traición a un amor oculto de 10 años. Alejandro, un médico de familia de 35 años, se despertó una mañana con la mente abrumada por la noticia que había sacudido su pequeña vida en el pueblo. Había desarrollado un tratamiento innovador que lo había llevado a acumular una fortuna de $8 millones. En su entorno, todos lo miraban con admiración, pero la sensación en su pecho era la de un volcán a punto de erupcionar. ¿Realmente valía la pena ese éxito si significaba perder lo que más amaba? Su mente repleta de responsabilidades se debatía ante un dilema moral desgarrador: ¿cómo podía disfrutar de su fortuna mientras sabía que su amor por Laura, la artista cuya lucha por el reconocimiento la mantenía al margen de las grandes ligas, seguía escondido en las sombras de su corazón? Tras una semana de fiestas y felicitaciones, cada encuentro con Laura se tornaba incómodo. La química entre ellos, construida durante años de confidencias, parecía intensificarse con cada mirada furtiva. Ella lo miraba con una mezcla de admiración y celos, su propia carrera artística en peligro por la rapacidad del mercado. Alejandro sentía que cada vez que sonreía, una parte de él se perdía. Sus pensamientos eran una tormenta. ¿Sería capaz de decirle a Laura que lo que había siempre estado oculto debajo de la superficie? Era peligroso, no solo por los sentimientos poco expresados, sino también por la incertidumbre de lo que sucedería si rompiera el silencio. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras Alejandro reflexionaba, Francisco, su viejo amigo convertido en rival, empezaba a moverse como un pez en aguas turbulentas. Su llegada al hospital fue como una tormenta inesperada, surgiendo de la envidia y la ambición, buscando debilitar a Alejandro con insinuaciones subidas de tono que minaban su confianza. Francesco no solo deseaba lo que Alejandro había conseguido, también anhelaba a Laura, quien se reducían a codazos entre un pasado de amistad y una rivalidad latente por el éxito. La adrenalina crecía en el aire, cada palabra de Francisco era un golpe que hacía tambalear la estructura que Alejandro había construido con esfuerzo. Las noches se volvían largas en su consulta, el reloj marcaba cada segundo y su mente, un torbellino de resentimientos y deseos, lo mantenía despierto. ¿Podría Alejandro abdicar de su ambición por el amor de Laura? A cada instante, sus miedos se apoderaban de él, recordándole que el éxito tenía un rostro desolador, la posibilidad de perder a Laura por mostrarle su verdadero ser. La angustia se convertía en una sombra, saturando su existencia. Al final del día, en la sala del hospital, Alejandro sabía que había llegado el momento de una confrontación inevitable, y con un nudo en la garganta, sintió la presión aplastante de todo lo que estaba en juego. Laura, de pie al fondo de la habitación, lo observaba con ansiedad. Las decisiones que tomaran en ese encuentro podrían obligar a Alejandro a revelar secretos que tal vez deberían permanecer ocultos o destrozar lo que quedaba entre ellos. Mientras se preparaba para la batalla emocional, una pregunta resonaba en su cabeza: ¿podría arriesgarlo todo por un amor que nunca se atrevió a confesar? La tensión creciente lo llevó a un precipicio del que no podía retroceder. La fórmula que había construido le había dado fama, pero la soledad que le acompañaba desde la llegada de Francisco se intensificaba. Alejandro comprendía que, a pesar de los aplausos, el verdadero reconocimiento que anhelaba emanaba de sus relaciones personales, especialmente de la conexión con Laura. La pregunta que antes vagaba en su mente ahora se erguía como un gigante que le desafiaba a enfrentarlo: ¿podía permitir que sus miedos interrumpieran la posibilidad de una vida juntos? A medida que la jornada laboral avanzaba, las horas parecían dilatarse. Cada paciente que compartía su vida con él, cada conversación trivial, contrastaba con el caos emocional que vivía en su interior. Su consultorio, un refugio de trabajo y esfuerzo, ahora se sentía como una trampa. La imagen de Francisco acechando su existencia lo inyectaba de dudas.
Sin embargo, Alejandro sabía que el enemigo no era solo Francisco, su mayor rival era ese miedo profundo que lo paralizaba. Al salir del hospital, un aire fresco de incertidumbre se coló en sus pulmones. Decidido a no dejar que el día terminara sin abordar la verdad entre él y Laura, se dirigió a su estudio. Allí, rodeado de lienzos y esculturas, el arte vibraba con una voz propia que parecía ripostar sus pensamientos. Ella solía perderse en su pasión, y él anhelaba atreverse a compartir la suya con ella. En ese espacio, recordaba los momentos de complicidad que habían compartido, un refugio donde las palabras no eran necesarias. Sin embargo, el temor volvía a asediarlo. ¿Cómo se sentía Laura sobre él? Cada entrega que él realizaba, cada elogio que ella hacía a su éxito, se convertían en piezas de un rompecabezas que aún no comprendía por completo. Tendría que dejar a un lado la carga del peso de sus sentimientos para poder verlo claramente, pero eso también implicaba arriesgar el éxito que había alcanzado. En ese impulso por la verdad, Alejandro se obligó a hacer una lista mental de lo que estaba en juego. Por un lado, su carrera profesional, construida con esfuerzo y resiliencia, y por otro, un amor que, aunque oculto, humeaba con la promesa de un potencial desconocido. Una esfera de dudas giraba en su mente. ¿La vulnerabilidad sentimental le restaría valor a su trabajo? ¿O sería, en cambio, el camino hacia una vida plena? Tomó aire y se dirigió hacia el estudio de Laura. La habitación estaba iluminada, y las sombras proyectadas en sus pinturas parecían contar historias de su lucha. Al abrir la puerta, un destello de sorpresa iluminó el rostro de Laura. El momento tensó la atmósfera. Ella sonreía, pero Alejandro notó cómo sus ojos brillaban no solo por alegría, sino por la inquietante mezcla de emociones que ambos compartían. El silencio se instaló entre ellos, un silencio cargado de posibilidades y promesas. Alejandro sabía que no podía esperar más. Con la voz entrecortada y el corazón palpitante, rompió ese silencio, preparándose para desatar el torrente de emociones que había mantenido por tanto tiempo. Pero, antes de que pudiera encontrar las palabras adecuadas, el sonido de un mensaje a su teléfono interrumpió su momento. Con el corazón en un puño, miró la pantalla. Era un mensaje de Francisco, directo y provocador. Hablamos después de tu encuentro con Laura. Tal vez sea mejor que no la engañes. La amenaza, aunque sutil, le heló la sangre. Alejandro se dio cuenta de que ahora no solo estaba luchando con su amor y su éxito, sino también con un rival que estaba dispuesto a destrozar lo que tenía. La decisión de Alejandro se volvía cada vez más crítica. ¿Podría arriesgar la verdad de su amor frente a un adversario que no descansaría hasta conseguir lo que quería? El tiempo se detuvo mientras absorbía la realidad de su dilema, y, en ese instante crucial, supo que esta sería la batalla más importante de su vida. Un atisbo de determinación brotó en su interior, pero la pregunta seguía resonando, ¿sería suficiente? El momento de la verdad se aproximaba, y Alejandro se preparaba para declarar su amor y su decisión. Pero justo cuando trascendía la frontera entre el miedo y la valentía, recordó la advertencia de Francisco. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar su viejo amigo para conseguir lo que anhelaba? La lucha personal de Alejandro apenas comenzaba. La presión en el pecho de Alejandro aumentaba mientras su mirada permanecía fija en la pantalla de su teléfono. Las palabras de Francisco reverberaban en su mente, tal vez sea mejor que no la engañes. El frío en su sangre era un recordatorio punzante del dilema que enfrentaba. No se trataba solo de sus sentimientos hacia Laura, sino de la toxicidad de su relación con Francisco, un rival que había sido más que amigo y que ahora se erguía como un obstáculo monumental en su camino. Respiró hondo y decidió que no podía postergar más. Se acercó a Laura, quien esperaba, sus ojos llenos de expectativa. Laura, comenzó, su voz rasgada por la urgencia. No sé cómo expresarlo, pero hay algo que necesito compartir contigo. Las palabras salían a tropel, como si su mente estuviera aferrándose a cada sílaba para encontrar claridad. Pero la vibrante luz del estudio la interrumpió. En las sombras de sus obras había un lugar de refugio, pero también un espacio de confrontación interna.
Mientras contemplaba las pinturas llenas de pasión, se dio cuenta de que había estado persiguiendo el éxito externo, piadosamente ignorando el caos que en su interior lo carcomía. Si quiero ser verdaderamente honesto, tengo que dejar de lado mis inseguridades, pensó. Su vocación y su vida personal no debían estar reñidas. No necesito escuchar lo que no quieres decirme, Alejandro, interrumpió Laura suavemente, como si supiera lo que él luchaba por expresar. Su mirada había cambiado, antes con temor, ahora había una chispa de comprensión. Esa conexión, que había esperado florecer sin fórmula, estaba en peligro. El dilema se intensificaba, en este instante, era consciente de que su vinculación con Laura trascendía lo romántico. Era emocional, artística y espiritual. Sin embargo, la sombra de Francisco continuaba cerniéndose sobre ellos. ¿Por qué su opinión tiene tanto poder sobre mí?, se preguntó. Era momento de despojarse de esa influencia. Recordó los momentos de su infancia, una época en que solía pintar sin miedo, dejando que su creatividad fluyera sin limitaciones. Alejandro debía recuperar esa confianza, esa audacia. La vida que había construido, aunque sólida, llegó a basarse en expectativas ajenas. Y mientras se preparaba para desafiar sus propios límites, empezó a entender que la vulnerabilidad podría ser su mayor fortaleza. Estoy aquí, al lado de ti en este camino, logró decirle a Laura, pero necesito que sepas lo que siento sin que esto se convierta en un caos. Su voz se estabilizó, firme, arrastrando consigo la carga de años de silencio. El reloj parecía girar lentamente mientras enfrentaba la verdad incómoda de sus sentimientos y sus miedos. Laura lo miró intensamente. ¿Sientes que eres capaz de afrontar no solo nuestros sentimientos, sino también a Francisco? La audacia de su pregunta lo sorprendió, pero también le ofreció un camino hacia la claridad. Debo tomar una decisión, respondió Alejandro, su voz ahora llena de determinación. No puedo vivir bajo la sombra de lo que podría perder. Lo que tengo contigo es más importante que cualquier cosa que Francisco intente arrebatarme. Pero, en lo más profundo de su ser, aún había ruido, incertidumbres que no se disipaban. Se estaba preparando para liberarse del miedo, para confrontar no solo a Francisco, sino también a sus propias ilusiones. El proyecto profesional que había creado, exitoso y bien dignificado, era un canto a la libertad, pero también un recordatorio de sus responsabilidades. La idea de ingresar en una pelea abierta con Francisco lo llenaba de inquietud, pero a su vez sentía que esto era parte de su crecimiento. Pronto, se dio cuenta de que tanto amor como éxito requerían valentía para ser reclamados. Enfrentar a Francisco sería un paso crucial, una confrontación necesaria para su desarrollo personal. Con una decisión firme en su corazón, Alejandro se despojó de la última duda. Luego de hablar contigo, sé que tengo que ir a ver a Francisco y plantearle claramente lo que está en juego. Pero a medida que esos pensamientos se dibujaban en su mente, una realidad apremiante se hizo presente: Francisco no sería un adversario fácil. La batalla por su amor y su carrera apenas comenzaba. Mientras se preparaba para ese inevitable encuentro, una pregunta se instaló en su mente como un eco persistente: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger lo que realmente amaba? Quizás, solo quizás, la traición de un amigo podría resultar el catalizador de su propia redención. Alejandro salió del estudio de Laura con una mezcla de determinación y ansiedad que nublaba su mente. La conversación lo había hecho replantearse no solo su relación con ella, sino también con su trabajo y, sobre todo, con Francisco. Cada paso que daba, lo acercaba más a la decisión que sabía que debía tomar. Se detuvo en la acera, sintiendo que el pulso de la ciudad vibraba bajo sus pies, al igual que su propio corazón. No podía ignorar la realidad de su carrera. Los 8 millones de pesos que había conseguido con su proyecto más reciente habían marcado su trayectoria profesional. Lo habían colocado en un pedestal, pero la misma montaña de éxito era un campo minado. La presión de mantener ese estándar lo había transformado, había dejado de ser el artista audaz que solía ser. Ahora, estaba a merced de las opiniones ajenas y de la venganza de un amigo que clamaba ser mejor que él. Necesito claridad, se dijo. Siguió caminando, incapaz de regresar a su rutina habitual, buscando una forma de procesar sus sentimientos.
Decidió dar un giro y se dirigió a un café que solía frecuentar, un lugar donde la tranquilidad le permitía pensar en voz alta. Al llegar, se sentó en una esquina y observó a los clientes, cada uno sumido en sus propias historias, segaramente también lidiando con sus propios demonios. Mientras esperaba su café, sus pensamientos vagaban hacia las estrategias que podría emplear al enfrentar a Francisco. Sabía que este encuentro no sería simplemente una discusión, sería una batalla psicológica en la que su valor y autoconfianza quedarían expuestos. Pero era hora de dejar atrás el miedo. Era un combate por su vida, una lucha tanto personal como profesional. Observó con atención cómo el barista preparaba las bebidas, sumido en su propio mundo. En ese momento, le llegó la epifanía: no puedo dejar que las voces externas definan quién soy. Tengo que recuperar la esencia que perdí. La claridad mental llegó con la inminente confrontación. La decisión de hacerse escuchar en su carrera, el deseo de expresarse sin restricciones, lo llenó de energía. El café llegó y dio un sorbo, pensando en cómo emplearía su voz para articular sus deseos. No solo se trataba de pelear contra Francisco, se trataba de reencontrarse a sí mismo. Sabía que su historia era más que competitividad, era una narración de conflicto interno, de búsqueda de autenticidad. Mientras tomaba notas en una servilleta sobre la forma en que realizaría su planteamiento, la niebla que había cubierto su mente comenzó a disiparse. Cada palabra escrita era una declaración de intenciones. Lo que tengo con Laura vale la pena más que cualquier éxito de la industria. Necesito afirmarlo. No puedo permitir que la oscuridad de Francisco me consuma. Al salir del café, se dio cuenta de que había montado todos los aspectos de su vida en la balanza: su amor, su pasión y su honor estaban en juego. Pero aún así, al avanzar en su camino, un pensamiento apareció: ¿y si Francisco tiene un as bajo la manga? La inquietud lo asedió nuevamente. La confrontación se colocaba como una espada sobre su cabeza, y mientras Alejandro se acercaba a la reunión con Francisco, una pregunta inquietante surgía: ¿realmente estaba preparado para enfrentar no solo a su antiguo amigo, sino al monstruo que había creado en su mente? Era momento de poner a prueba su valentía. Al acercarse al lugar de la cita, la tensión aumentaba. En su interior, una chispa de determinación ardía, pero se enfrentaba a la verdad de lo que había construido y lo que tenía que perder. La batalla por su futuro no era solo contra Francisco, sino contra la sombra de la duda que había estado sin resolver. El eco de su resolución resonaba en su mente mientras tomaba aire: hoy, decido ser el protagonista de mi propia historia. Al abrir la puerta del bar donde se encontrarían, Alejandro sintió la adrenalina en sus venas, pero sabía que todo estaba en juego. Este es solo un paso en el camino, pensó, anticipando el enfrentamiento. Pero mientras tomaba la iniciativa, un nuevo dilema se asomaba: ¿qué secretos guardará Francisco que puedan cambiarlo todo? Alejandro cruzó el umbral del bar, donde la atmósfera se sentía densa, casi palpable. Las luces tenues y el murmullo de las conversaciones le parecían un eco lejano, un recuerdo de lo que solía encontrar reconfortante. En este momento, sin embargo, su único enfoque era Francisco. Se ubicó en una mesa apartada, pensativo, mientras la incertidumbre revoloteaba a su alrededor, como moscas sobre un festín. Mientras su mente surcaba los recuerdos de su amistad con Francisco, comenzó a vislumbrar la esencia de su rivalidad. Ya no eran simplemente dos artistas compitiendo por reconocimiento, se había transformado en una batalla de egos y resentimientos acumulados. La presión le resultaba abrumadora, pero por primera vez sintió que había comenzado a despojarse del miedo que lo había paralizado. Aunque no sabía qué esperar, sí que el resultado inevitable lo llevaría a abrirse paso hacia la autenticidad que había perdido. Tomó un profundo aliento y se dedicó a planear su discurso, sintiendo cada palabra como un paso en un terreno conocido pero inhóspito. Necesito dejar claro que no acepto ser la sombra de nadie, se repetía en su mente, alimentando su determinación. Era su momento de reivindicación, un instante que transitaría del combate a una nueva forma de expresión, la liberación personal. Francesco llegó con una actitud arrogante, su carácter habitual. Sin embargo, al verlo, Alejandro percibió un atisbo de inseguridad detrás de esa fachada, algo que solo él podría descifrar. Lo que veas no es siempre lo que hay, se dijo a sí mismo,
sintiendo que este encuentro podría borderline ser la chispa que encendería la transformación que anhelaba. La conversación comenzó de forma tensa, cada palabra proyectada como disparos. Francisco intentó sembrar dudas, afirmando que Alejandro había sido un artista afortunado, un simple beneficiario del momento. Sin embargo, en lugar de sentirse golpeado, Alejandro tomó ese comentario como un desafío. Lo que tú llamas suerte ha sido trabajo arduo y compromiso, contestó con voz firme. La sala parecía contener la respiración. Era el eco de su voz unánime en su mente, reafirmándolo a cada instante. La presión de la conversación lo transformaba, convirtiendo su miedo inicial en una poderosa claridad. El intercambio se tornó más agresivo, y con cada provocación de Francisco, Alejandro sentía que su posición se fortalecía. No intentaré justificar mis elecciones frente a ti, continuó, encontrando en su propia ira la fuerza para exponer sus vulnerabilidades. Lo que he construido no es un juego, es mi vida, mi pasión. Y estoy dispuesto a defenderlo. Francisco enrojeció, claramente mono, mientras Alejandro se daba cuenta del poder que había recuperado. Había dejado de ser un artista consumido por las expectativas ajenas y reclamaba su voz. Pero en lo más profundo de su ser sabía que aún no todo estaba resuelto, el juego podría dar un giro inesperado. A medida que las palabras volaban, Alejandro sintió que la adrenalina se mezclaba con un nuevo sentido de propósito. Sin embargo, Francisco, aún con una mirada desafiante, solo sonrió. ¿Crees que esto es solo sobre ti? Hay cosas que ignoras, Alejandro, y pronto las descubrirás. El temor se asentó en el fondo de su conciencia, pero no permitía que lo paralizara. Sabía que debía prepararse para lo que pudiera venir, y ese giro en la conversación lo llevó a pensar en su futuro proyectando estrategias sobre cómo enfrentaría no solo a Francisco, sino la incertidumbre venidera. Mientras se despedía de Francisco, con la mirada fija, una inquietante pregunta se anidó: ¿qué otras revelaciones ocultas podría guardar ese amigo que una vez fue su aliado? El peso de lo desconocido lo aguardaba, mientras se adentraba en un territorio más inexplorado, donde la lucha por su identidad solo acababa de comenzar. La mañana siguiente, Alejandro se despertó con la mente turbulenta. La promesa de un futuro incierto se entrelazaba con la pesadez de la confrontación con Francisco. Se sentó en la cama, las sábanas arrugadas alrededor de él, y vio su reflejo en el espejo, un rostro que no reconocía del todo. Había una mezcla de determinación y vulnerabilidad que nunca había experimentado antes. Decidió que ya no podría ser un mero espectador en su vida. La revelación que había palpitado en el aire la noche anterior lo impulsó a explorar más profundamente sus propias aspiraciones artísticas y el lugar que realmente deseaba ocupar en el mundo. Se levantó, tomó un cuaderno y un bolígrafo, y comenzó a anotar ideas y conceptos que lo habían cautivado. La idea de una exposición individual brotó entre sus pensamientos. Necesitaba presentar su versión del arte, no condicionada por comparaciones con Francisco. Era una oportunidad de reivindicar su voz una vez más, esta vez de forma auténtica, sin resonancias de la sombra de su antiguo amigo. Pero estaba claro que no sería fácil. Tenía que despojarse de viejas inseguridades y abordar con coraje su verdadero yo, algo que siempre había postergado. Alejandro pasó toda la mañana explorando su propio estilo, buscando fragmentos de inspiración en todos lados, en las calles de la ciudad, en la música que siempre lo había acompañado, incluso en detalles insignificantes de la cotidianidad. Se sentía como un explorador en un terreno desconocido, descubriendo facetas de su creatividad que había ignorado. Cada trazo de su bolígrafo en el cuaderno era un acto de liberación. Sin embargo, el eco de las palabras de Francisco lo persiguió. Hay cosas que ignoras. Esa frase se repetía en su mente como un mantra inquietante. Alejandro se preguntó, ¿qué verdades ocultas tenía su antiguo amigo? Se dio cuenta de que no podía permitir que el pasado lo acechara. Era tiempo de prepararse para cualquier revelación que se avecinara y, al mismo tiempo, reafirmar su futuro. En su soledad creativa, se comprometió con un plan más amplio, no solo quería crear, sino también aprender. Alejandro se inscribió en un taller con un artista local que admiraba, alguien que nunca había tenido la oportunidad de conocer. Sería una forma de reinterpretar su arte y,
al mismo tiempo, fortalecer su confianza. En las semanas que pasaron, el taller empezó a abrirle nuevas perspectivas. Las interacciones con otros artistas le revelaron que la lucha por la autenticidad era común. A través de sus diálogos, Alejandro comenzó a ver su propio camino de una manera diferente. Ya no se trataba solo de rivalidades, se trataba de la conexión personal a través de su arte. Sin embargo, el espacio dedicado a su crecimiento fue sacudido cuando recibió un mensaje inesperado de Francisco. Necesitamos hablar. Debo explicarte algunas cosas antes de que sea tarde. La mezcla de ansiedad y determinación lo abrumó. Era el momento perfecto para dar un giro definitivo a su historia, y lo sabía. Se acercaba la posibilidad de un esclarecimiento comprometedora que podría arruinar todo lo que había comenzado a construir, o bien, ofrecerle una oportunidad de cerrar un ciclo doloroso. ¿Conocerá la verdad que tanto teme? Alejandro sintió que el momento de la revelación se acercaba, un cruce de caminos donde lo que descubriera podría cambiar el rumbo no solo de su carrera artística, sino también de su vida personal para siempre. Alejandro pasó las siguientes horas sumido en una vorágine de pensamientos, navegando entre la emoción de su crecimiento personal y la ansiedad que provocaba el mensaje de Francisco. Cada idea que había esbozado en su cuaderno parecía desvanecerse ante la sombra del encuentro inminente. Se sintió atrapado, la ilusión de su nueva exposición se tornó en denso nubarrón que oscurecía todo lo que había construido desde su confrontación. El tiempo avanzaba y, a medida que las manecillas del reloj se aproximaban a la hora del encuentro, la ansiedad de Alejandro se convertía en un impulso casi físico. Ya no podía ignorarlo, debía enfrentarse a Francisco y, con ello, a sus propios temores. El artista que había despertado en él debía elevarse por encima de las viejas batallas. Mientras se preparaba, miró de nuevo su reflejo en el espejo. Su rostro mostraba la firmeza de su decisión, pero sus ojos revelaban la desconfianza y la expectación. Podía sentir el latido acelerado de su corazón como un recordatorio de que esta reunión era un punto de inflexión. Era un día que podría iniciar su verdadera carrera artística o, por el contrario, sumergirlo en un abismo del que le costaría salir. Al llegar al café donde acordaron encontrarse, el ambiente estaba cargado de electricidad. Alejandro respiró hondo antes de entrar, sintiendo el aroma del café y el murmullo de conversaciones ajenas fluir a su alrededor como una atmósfera constante que lo llamaba a ser parte de algo más grande. Sin embargo, su mente solo se ocupaba del diálogo que estaba a punto de tener. Francisco le sonrió al verlo, pero en sus ojos había un destello de incomodidad. La tensión se palpaba, y el hielo entre ambos se rompió al instante. Las palabras comenzaron a fluir en un torbellino de acusaciones, justificaciones y recuerdos. Lo que hiciste me hirió, y sé que nunca lo entendiste, aseveró Francisco, mientras Alejandro se debatía entre la rabia y la necesidad de escuchar. Pero no se estaba tratando solo de un conflicto personal, también era un momento crucial en su trayectoria artística, uno que podría reconfigurar su percepción sobre la adversidad en su vida. Mientras la conversación se adentraba en los rencores y las viejas decisiones, Alejandro sintió que un velo se levantaba. Francesco no solo estaba revelando verdades de su amistad, sino también piezas de un rompecabezas que había estado ignorando de sí mismo. Escuchaba las palabras con atención, y a medida que el diálogo avanzaba, sus propias inseguridades emergían de las sombras. La lucha por encontrar su voz auténtica se entrelazaba con la revelación de que no todo había sido como él pensaba. Francesco continuó hablando, y Alejandro notó que parte de su resistencia venía del miedo a entender por qué había dejado que la competitividad lo dominara. Finalmente, un giro inesperado dejó a Alejandro en suspenso. Francisco reveló un secreto que no solo alteraría su visión de su amistad, sino que también encendería un atisbo de su futuro. No todo era lo que parecía entre nosotros. Reelabora tu perspectiva, Alejandro, porque yo también he estado luchando con mis propios demonios. Alejandro se sintió despojado y vulnerable, su mente procesando la enormidad de lo que significaban esas palabras. Ya no era solo una lucha artística, era un desafío emocional que amenazaba su mundo recién descubierto. Tenía que decidir si iba a seguir adelante con su propia exposición, ahora cargada de la verdad que no veía venir. Mientras abandonaba el café, una nueva inquietud comenzó a germinar en él.
tal vez la traición y la amistad no eran tan opuestas como había creído. Era una elección que lo llevaría a explorar no solo su arte, sino su relación con Francisco y, más importante aún, consigo mismo. La pregunta que resonó en su mente era ineludible: ¿podría perdonar lo inexplicable y encontrar redención en el camino que estaba forjando? Se dirigió a casa, un torbellino de emociones a su alrededor, sabiendo que la respuesta que buscaba iba más allá de cualquier revelación, profundamente arraigada en su capacidad para transformar su dolor en algo creativo y hermoso. ¿Realmente podía hacer las paces consigo mismo, o ese viaje apenas comenzaba? La verdad lo aguardaba, dispuesta a hacerse evidente, desafiándolo a enfrentarse a lo que había sido y lo que podría llegar a ser. Alejandro llegó a casa con una sensación de desasosiego que lo envolvía, una inquietud visceral que apenas podía procesar. Su mente retumbaba con los ecos de la conversación, las acusaciones, las revelaciones, los secretos. Se sentó en su estudio, rodeado de lienzos en blanco y tubos de óleo, pero encontró que su espacio de creación se había convertido en una trampa emocional. Sin embargo, sabía que no podía evadir lo que debía enfrentar. Necesitaba encontrar la manera de canalizar su turbulencia interior. El arte había sido su refugio, su aliado en la búsqueda de la autenticidad, y era hora de que volviera a hacerlo. Se levantó y, en un acto de desafío, empezó a mezclar colores caóticos en su paleta. Cada movimiento era un intento por desenmascarar el tumulto en su interior, una búsqueda de respuestas a preguntas que, hasta ese momento, parecían paralizarlo. Mientras sus pinceles danzaban en la tela, recordó las palabras de Francisco: reelabora tu perspectiva. Fue un recordatorio poderoso de que su lucha no era solo externa, sino interna. A medida que aplicaba la pintura con fervor, comprendió que había una conexión profunda entre su arte y su vida. Cada trazo se convertía en una exploración de sus angustias, deseos y frustraciones. Su mano, antes dudosa, ahora se movía con determinación, pues estaba empezando a desbordar su dolor en una forma de expresión visceral. Pasaron las horas mientras se sumergía en su trabajo, y cuando finalmente se detuvo, un retrato emergió ante él, un reflejo de su conflicto, un paisaje emocional que capturaba la esencia de su combate interno. Observó su obra y sintió que, de alguna manera, había comenzado a comprender que necesitaba hacer. Había que confrontar las sombras, darles vida, y transformarlas en una narrativa que invitara a los demás a sentir. Pero también era un llamado a abrazar sus vulnerabilidades, no a esconderlas. A pesar del agotamiento, la satisfacción de haber honrado sus emociones lo llenó de energía. Tenía claro que, hasta ahora, había estado limitado por su propia percepción de fracaso y desconfianza. Había llegado el momento de abrirse a una nueva perspectiva, y eso incluía la posibilidad de reconectar con Francisco, no como un enemigo, sino como un compañero en el camino del crecimiento. Esto no significaba olvidar, sino entender la complejidad de su historia juntos. Con una nueva determinación, se lanzó a planificar su exposición. Pero esta vez no sería solo un despliegue de su talento, sería un viaje emocional que llevaría al espectador a explorar no solo su obra, sino también su propia experiencia. Cada pieza iba a reflejar no solo su proceso interno, sino el peso de las expectativas y las decepciones que todos enfrentan en sus propias batallas. Cuando la fecha del evento se acercaba, Alejandro se sentía dividido. Aunque había transformado su angustia en arte, todavía albergaba dudas sobre el verdadero significado de su trabajo. La sensación de traición persistía, y con cada día que pasaba, la pregunta sobre el perdón se hacía más urgente. ¿Era posible reconciliar lo que había sucedido con lo que podía llegar a ser? Finalmente, en un momento de inesperada claridad, decidió que el paso previo a su exposición sería una conversación sincera con Francisco. Quería no solo disculparse, sino también abrir un diálogo sobre lo que su relación había sido y lo que podría llegar a ser. Finalmente, la vida sería más que solo un enfrentamiento, sería un viaje de redescubrimiento. Mientras preparaba su discurso, una inquietud lo perseguía. ¿Realmente estaba listo para reabrir viejas heridas? El eco de esas preguntas lo acompañó, y sabía que cada respuesta podría tener el poder de cambiar no solo su relación con Francisco, sino su propio camino artístico. ¿Podría enfrentarse a la vulnerabilidad que implicaría esta nueva etapa?
Atravesando el umbral de su propio miedo, Alejandro comprendió que la verdadera creación no solo nace del dolor, sino también de la capacidad de unirse a otros en la búsqueda de la autenticidad. Este sería un paso crucial, pero una sombra oscura se cernía sobre la decisión que estaba a punto de tomar. No todos los lazos rotos se reparan, y esta vez, el dolor podría salir a la superficie de formas que no había anticipado. Su próximo encuentro sería decisivo, y lo sabía. La revelación le aguardaba justo en ese momento. La casa de Francisco estaba impregnada de un aire de tensión palpable. Alejandro permanecía enfrente de la puerta, sintiendo como cada latido de su corazón resonaba en su pecho. Había transcurrido un tiempo desde su última interacción y esos momentos recientes, llenos de confrontaciones y emociones, pesaban en su mente como una carga. Tan diferente de las conversaciones estimulantes que solían compartir, ahora se sentía como un suplicante frente a su propio descubrimiento. Al entrar, una fugaz mirada de sorpresa cruzó el rostro de Francisco, pero no bastó para romper el hielo denso que los rodeaba. Ambos hombres sabían que ese encuentro iba más allá de un simple diálogo. Era un cruce de caminos, un momento de posible reconstrucción. Sin embargo, Alejandro también era consciente del riesgo que conllevaba. Una chispa podría encender viejas llamas o, tal vez, crear una irrevocable separación. Gracias por recibirme, comenzó Alejandro, aunque la cordura de su voz y su expresión no concordaban del todo con la tormenta interna que lo azotaba. Francisco lo observó, los brazos cruzados, como si evaluara sus intenciones. Cada palabra de su amigo proyectaba un eco de las heridas que había infligido. El pasado nos unió, pero también nos fracturó, respondió Francisco, su tono era un mix de melancolía y desafío. Alejandro sintió cómo su determinación se tambaleaba un poco ante la honestidad de su amigo. Lo sé, y he cargado con eso cada día, replicó, sintiendo la urgencia de abrir su corazón. He estado creando, dejándome llevar por lo que siento, confrontando mi dolor a través del arte. Pero al final, solo hay más preguntas sobre nosotros. Francisco frunció el ceño, y Alejandro notó que su joven e intenso deseo de reconexión batallaba contra viejas heridas que no habían sanado. A medida que la conversación iba avanzando, Alejandro empezó a vocalizar no solo lo que había sentido, sino también lo que había aprendido acerca de sí mismo en su viaje artístico. Cada palabra que elegía parecía desnudarse de antiguas penas y revelar una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. Con cada revelación, Alejandro sentía que estaba abriendo una puerta no solo hacia Francisco, sino hacia su propio entendimiento. Lo que había sido un torrente de angustia, se transformaba en una línea narrativa más sana, donde la creatividad se unía a la resiliencia. Habló sobre su exposición, sobre cómo cada obra representaba no solo su viaje, sino también una invitación a superar las propias sombras. La transformación de su discurso no pasó desapercibida. Un destello de reconocimiento apareció en los ojos de Francisco. Aquello no era solo una disculpa, era una invitación a un nuevo comienzo. Sin embargo, en un momento crucial, algo le hizo retirarse de la cercanía que empezaba a vislumbrar. Mientras hablas de superación, sigo sintiéndome como una versión de mí mismo que te falló, dijo, ostensiblemente contenido. ¿Cómo podemos esperar construir sin reparar las partes que dañamos? Alejandro sintió que una barrera se alzaba de nuevo entre ellos. El diálogo se tornó en un torbellino emocional. Nuevas verdades y viejos resentimientos emergieron, dando forma a una conversación que ponía en juego su futuro. Francesco lo retó a replantear su concepción sobre el perdón. No podemos eliminar el pasado, Alejandro. ¿Pero podríamos usarlo para forjar algo más fuerte? Alejandro asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad por abordar esta intersección. Mientras avanzaba la charla, la sensación de confrontar esos viejos rincones oscuros de su vida empezó a tener un sentido nuevo, como si cada paso hacia la aceptación estuviese preparando el terreno para un desenlace inesperado. Sin embargo, entre las esperanzas de reconciliación, una última verdad inquietante surgió, y si el camino hacia adentro, al que ambos se metían, no terminaba como lo habían imaginado. La sombra del pasado seguía presente, desafiándolos a cada instante. Este no era solo un momento de redención, sino una prueba que podría desbordarlos a ambos. Alejandro lo sabía,
La esfera de su relación había cambiado irreversiblemente y el eco de decisiones aún no tomadas resonaba entre ellos. Con el corazón en un puño, se enfrentó a la revelación que no podía posponer. ¿Realmente estaban listos para asumir la carga del pasado y avanzar hacia un futuro que podía volverse bien diferente? La respuesta que ambos buscaban estaba al borde de la conversación. Una decisión había de ser tomada, y Alejandro se preguntaba si, al batallar con el núcleo de su dolor compartido, realmente lograrían encontrar la solución, o si, más bien, se sumergirían en una danza oscura que amenazaba con romper y no volver a unir. La incertidumbre lo consumía. ¿Cuál sería su siguiente paso? Alejandro se sentó frente a Francisco, sintiendo que cada palabra tenía el peso de años de amistad y rivalidad. Las verdades que habían salido a la luz en la confrontación anterior resonaban en su mente, mezcladas con la incertidumbre sobre el futuro. Sabía que había llegado el momento de tomar una decisión que marcaría su vida y su carrera artística de manera irremediable. Francesco, no podemos seguir lidiando con el peso de lo que una vez fuimos sin intentar reconstruir algo nuevo, declaró Alejandro, su voz firme y clara. La tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo, pero en su interior sentía una nueva determinación. Nuestro pasado es parte de nosotros, pero estoy decidido a no permitir que nos defina. He aprendido y crecido, no solo como artista, sino también como persona. El silencio se instaló entre ellos. Francesco, sorprendido por la claridad de Alejandro, comenzó a ver la lucha interna que su amigo había enfrentado. Llenos de dudas e inseguridades, ambos habían estado atrapados en un ciclo de competencia en lugar de ver la riqueza de lo que podían construir juntos. La vulnerabilidad que Alejandro había mostrado ahora era palpable, un gesto de apertura que Francisco no había esperado. Te he hecho daño, Alejandro. Y en mi deseo de competir, he olvidado lo que realmente importaba, nuestra amistad, confesó con sinceridad Francisco. Pero no sé si puedes perdonarme. La angustia estaba dibujada en su rostro, y en ese momento, la rivalidad se desvanecía lentamente, dejando solo el eco de lo que habían compartido. Perdonar no es solo un acto de palabra, Franco, es una elección diaria, respondió Alejandro, sintiendo como sus propias inseguridades se disolvían. Lo que hemos pasado nos ha formado, pero no tiene que definir nuestro futuro. Estoy listo para seguir adelante, y quiero que tú también lo estés. Ambos hombres sintieron un cambio en el aire. La conversación pasó de ser un campo de batallas a ser un diálogo de reconciliación. Alejandro compartió cómo habían influido en su arte, cómo él había dejado que los insultos y la traición de un amigo empañaran su visión. Francisco, a su vez, se abrió sobre sus propias luchas, revelando que detrás de la competencia había un deseo de validación que lo había llevado a traicionar lo más importante, su amistad. Al final de la conversación, tanto Alejandro como Francisco se sintieron en un lugar de renovación. Decidieron que sus nexos eran más poderosos que cualquier ambición individual y apropiaron sus respectivas travesías artísticas a un nuevo entendimiento. Fue el momento en que Alejandro comprendió que el verdadero éxito no se medía en millones, sino en las conexiones humanas que fomentaba. Con la determinación renovada, Alejandro se lanzó al trabajo creativo para su exposición, no solo como un reflejo de sus experiencias personales, sino como un homenaje a la evolución de su relación con Francisco. El arte que había creado se transformó en un flujo vibrante de color y emoción, revelando su vulnerabilidad y fortaleza. Decidió titular su exposición Renacimiento, un viaje a través de sus luchas y la búsqueda de autenticidad. La noche de la exposición llegó y, cuando las puertas se abrieron, Alejandro no solo mostró su talento. La sala estaba impregnada de energía, con cada pieza invitando a los espectadores a explorar su propia relación con el fracaso y la reconciliación. La comunidad artística se mostró impresionada y conmovida, celebrando no solo su habilidad técnica, sino el viaje emocional detrás de cada trazo. Francesco fue uno de los primeros en llegar, sus ojos brillaban mientras observaba a Alejandro interactuar con los asistentes, compartiendo la esencia de su trabajo. En ese momento, supo que su camino había cambiado de manera irrevocable. Habían estado perdidos en la competencia, pero ahora eran aliados en un mundo creativo que los necesitaba más que nunca. Al final de la noche, Alejandro se sintió abrumado por la calidez de los elogios y la validación, pero la
Satisfacción más profunda provenía de haber logrado lo que había anhelado, una vida auténtica, marcada por la honestidad y la conexión profunda con otros, incluyendo a Francisco. Ambos hombres habían aprendido a soltar el rencor y abrazar la posibilidad de una nueva historia. Sintiéndose completamente renovado, Alejandro tomó un momento para respirar, miró a su alrededor y sonrió. Había acumulado más que reconocimiento profesional, había conseguido redescubrir su propia voz, la que una vez había estado ensombrecida por el miedo y la inseguridad. Su viaje apenas comenzaba, pero la confianza sostenía su andar. La vida le había enseñado que cada dolor podía transformarse en una oportunidad de crecimiento, y su decisión de ser vulnerable había sido la clave. Alejandro, el médico de familia convertido en artista, había conquistado su verdadero ser y encontrado la fortaleza en la vulnerabilidad. Ahora, es tu turno de adoptar el coraje de Alejandro y transformar tus propios desafíos en oportunidades. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, porque cada acción tuya hace la diferencia. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Y, por último, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Este es el momento de mostrar su apoyo a las historias de superación personal.